bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de esta primera carta universal de Pedro hacia el mundo, ¿verdad? Esta es parte de una de esas cartas circulares que se llamaban así porque eran cartas que aunque podían ir dirigidas a un cierto destinatario, la idea era que se leyeran en todas las iglesias. Y así ha llegado a nosotros, ¿verdad? Esta enseñanza, como fue dirigida a los primeros creyentes, también lo ha sido para nosotros y por eso se llama universal. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio a partir de 1 Pedro 1:22 y a ver si llegamos a 1 Pedro 2:1 y voy a leer los versículos. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Bueno, la vez pasada, vimos precisamente 4 poderosas razones que nos da Pedro para vivir una vida santa, una vida apartada del mal y también evitar vivirla de una manera vana. De esta forma, Pedro continúa agregando a la lista más cosas que como creyentes debemos hacer. ¿Por qué? Porque precisamente esto nos va a identificar ante los demás como personas que pertenecemos a la familia cristiana. La primera que nos menciona aquí Pedro es esta, ¿verdad? Dice, habiendo purificado vuestras almas, es decir, Pedro quiere que nosotros purifiquemos nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para de esta forma producir un amor fraternal entre nosotros que no sea fingido, ¿verdad? Un amor entrañable y de corazón puro. ¿Y cómo se logra esto de purificar nuestras almas? Pues aquí lo dice, ¿verdad? Si queremos purificar nuestras almas, nosotros tenemos que hacerlo por medio de la obediencia a la verdad. La verdad, ¿qué es la verdad? Esto nos recuerda aquella escena cuando está Pilato con Jesús, cuando lo está interrogando antes de dar la orden para que fuera crucificado. Y esta es la pregunta que Pilato le hace a Jesús, ¿verdad? Le pregunta, ¿qué es la verdad? Sin embargo, él no se quedó el tiempo necesario para oír la respuesta, y aún sabiendo que Jesús era inocente, lo condenó. Y pues es que la verdad, ¿cuántas personas no han hecho del encontrar la verdad el propósito de sus vidas? Y así podemos ver a través de la historia humana cómo surge, ¿verdad?, el hombre filósofo, el hombre teólogo y el hombre de ciencia que buscan desesperadamente encontrar la verdad. Y nosotros podemos darnos cuenta de que hay muchas clases de verdades. Unas se desmienten con el tiempo, ¿verdad? Pudieron haber sido verdades antes, pero ahora ya no lo son. Otras se caen por su propio peso. Pero la verdad última, la verdad que importa, es aquella que es trascendente,
es inagotable y es santa. De tal forma que con estas características solamente podemos concluir que la verdad, no una verdad, sino la verdad, solo se puede encontrar en Dios. Y si tú eres honesto, ¿verdad? Si tú realmente tienes un deseo legítimo de encontrar la verdad, puedes llegar a esta conclusión de que la verdad solamente se encuentra en Dios por medio de la filosofía, la ciencia o la teología, porque no hay contradicción, no hay contradicción. Todas estas disciplinas te pueden llevar a la verdad de que realmente Dios es el creador de todo lo creado. Te puede llevar a la conclusión de que Dios es el único que puede mantener en orden al mundo, que puede sostenerlo, y también te puede llevar más concretamente a entender que solamente Él puede ser el autor de tu salvación, que solamente la salvación está al alcance de Dios. Muchas veces todas estas personas estudiosas, ¿verdad? Muchas veces su problema es que después de llegar a encontrar a este principio creador, que finalmente es la verdad, muchas veces no tienen el valor para seguir la verdad. Muchas veces no tienen el valor de admitir que todo su estudio filosófico, teológico, científico los ha llevado a este principio creativo que es Dios. Entonces, no tienen el valor de admitirlo, no tienen el valor para seguirlo, pero el que finalmente es lo suficiente humilde para admitirlo, pues cada día se va a ir confirmando más en la verdad. Y como les digo, pues realmente el buscar la verdad es una facultad humana, ¿verdad? Es una inquietud de nuestra naturaleza que Dios nos ha dado. Nos ha dado la inquietud de buscar la verdad, junto también con la capacidad de encontrarla. Dios no nada más nos deja dando vueltas detrás de la zanahoria, sino que realmente nos da la capacidad para encontrarla. ¿Por qué? Porque finalmente cuando una persona encuentra la verdad, encuentra la libertad, el entendimiento y la felicidad. Y Jesús lo dijo así en Juan 8:32, ¿verdad? Bueno, desde el 31 dice: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces dice, si permaneces en mi palabra, no solamente tendrás la facultad de ser mi discípulo, sino de conocer la verdad. Y conociendo la verdad, tú vas a ser libre. Entonces, este es el premio por encontrar la verdad. Y pues para ser más preciso, Dios tiene diferentes grados de revelación. Hemos hablado de la revelación general que se encuentra en la naturaleza, en la creación. Y en forma más concreta, Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo, quien ciertamente se encargó cada vez que pudo de pregonar de viva voz que Él era la verdad. Así lo dice este famoso versículo de Juan 14:6, que todos ustedes conocen de memoria, ¿verdad? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Entonces, esta fue
realmente, o sea, quizás nosotros hemos oído tantas veces este versículo que luego pasa que deja de hacer efecto en nosotros. Pero yo me imagino cómo estas palabras, escuchadas por primera vez por aquellos primeros discípulos, han de haber tenido un impacto muy grande, porque esta revelación preciosa para aquellos expatriados judíos, se acuerdan que era principalmente para los que está dirigida esta carta, ellos sabían, por cuestiones culturales, sabían que Jehová era la verdad. Como dice en Jeremías 10:10, mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Esta era la información que esos expatriados judíos conocían, que Dios era la verdad. Y después de la revelación de Jesucristo, ellos vieron cómo ese mismo término de la verdad estaba siendo aplicado a la segunda persona de la Trinidad, que era Jesús. Por esta razón, para los primeros discípulos de Jesús, era muy importante también dejar claro que todo lo que estaban enseñando era lo que habían recibido, y todo lo que habían recibido y lo que estaban transmitiendo iba a ser conforme a la verdad que estaba en Jesucristo. Como dice Efesios 4:21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, ¿verdad? Esta es la meta del cristiano, recibir la verdad que está en Jesús y transmitir la verdad que está en Jesús. Así como ellos se preocuparon porque sus enseñanzas fueran las enseñanzas de Jesús, de la misma forma se preocuparon de dejar este legado a las generaciones posteriores, o sea, a nosotros, se preocuparon de dejárnoslo en forma escrita. Por eso nosotros tenemos la Biblia, ¿verdad? Y por eso tenemos este libro como el libro más traducido de toda la historia, ¿verdad? Y el libro que más se vende todos los años. La Biblia es el bestseller de bestsellers de siempre. Entonces, estos primeros discípulos se encargaron no solamente de dejar el legado de Jesús, sino dejarlo también por escrito, para que en la posterioridad, ¿verdad?, en los días postreros, cualquier persona que quisiera encontrar la revelación de la verdad, la pudiera encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, porque Jesús es la palabra encarnada. Es decir, Jesús está revelado en la palabra de Dios. Así lo dice Juan, en Juan 17:17, donde dice, santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cualquier persona que tenga la curiosidad de leer la Biblia, inmediatamente va a encontrar la verdad revelada, escrita y transmitida para nosotros en la palabra de Dios. Dice Juan 1:14, ¿verdad? Hablando de que Jesús es la palabra hecha carne. Dice, y aquel verbo, Jesús, ¿verdad?, fue hecho carne, el verbo, la palabra, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, entonces, si nosotros queremos finalmente purificar nuestras almas, tenemos que obedecer la verdad. Pedro continúa y nos dice, por el hecho de haber entendido
y haber obedecido a la verdad que nos ha sido revelada, nuestras almas han sido purificadas. Es decir, ¿cuál fue nuestro primer acto de obediencia a la verdad? Pues fue cuando se nos habló de Cristo, ¿verdad? Cuando se nos presentó la verdad, se nos leyeron una serie de versículos, nosotros entendimos quién era Jesús, qué era lo que quería de nosotros, y el primer acto de obediencia a la verdad, ¿qué fue lo que produjo en nosotros? Que nos purificó, es decir, nos presentó puros ante Dios, desde luego no por ti ni por lo que hubieras podido hacer, sino porque creíste. Y esto fue lo que nos hizo entender, esto fue a donde nos llevó nuestro primer acto de obediencia a la verdad, que fue la conversión. Y este evento, ¿verdad?, nos explica aquí Pedro, fue posible gracias a la labor de dos elementos. En la conversión de una persona siempre hay dos elementos involucrados. Primero, el Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que se nos presenta, ¿verdad? Y el trabajo del Espíritu Santo que nos convence de que lo que estamos escuchando es la verdad. Estos dos elementos empiezan a trabajar o trabajaron en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón, y se pudo llevar a cabo el proceso sobrenatural de nuestra conversión a Cristo. Y pues todos recuerdan, cuando hablamos de esto, seguramente recordamos ese pasaje épico, ¿verdad? Ese pasaje muy conocido en donde Jesús le explica precisamente a Nicodemo, quien se sorprende al ver el trabajo que solo Dios puede llevar a cabo en el hombre para llevarlo a su redil por medio de la explicación que Jesús le hizo en Juan 3, del 5 al 7. Jesús le contestó, estamos en esta plática de Jesús con Nicodemo, y Jesús le contesta a él, y fíjate, otra vez sale esta palabra. Te digo la verdad, le está diciendo Jesús a Nicodemo. Nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. Entonces, en este pasaje, ¿verdad?, se encuentran estos dos elementos de los que les hablé para que se pueda producir una vida espiritual, que es el agua, que está representada por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que actúan en el corazón humano para hacer de la persona que recibe y cree en estas palabras, hacer de él un renacido. Una persona que ha vuelto a nacer de forma espiritual. Algo que no solamente, ¿verdad?, Jesús habló, sino que Pedro lo menciona en lo que vamos a ver enseguida, pero también lo hace Santiago, en Santiago 1, 18 y 21, donde nos recuerda que Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La palabra puede salvar nuestras almas porque contiene la información que necesitamos para entender nuestra situación, primeramente de pecadores ante Dios, nuestra necesidad de arrepentimiento, y ver la obra
redentora de Jesucristo en la cruz, creer en ella y aceptarlo en nuestro corazón. Seguramente como le surgió a Nicodemo la pregunta, pues esta pregunta puede surgir también en todos nosotros, ¿verdad? Y es la de ¿por qué? ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? Y la respuesta está en la Biblia. Todos los hombres necesitamos nacer de nuevo. También nacer de nuevo se puede hablar de regenerados, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos hacer esto? Pues porque la Biblia dice que nosotros estamos espiritualmente muertos. Dice en Efesios 2:1, y Él, ¿verdad? Dios os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nuestros delitos y pecados ocasionaron que nosotros estuviéramos muertos espiritualmente. Y para que nuestra condición de mortandad espiritual cambie, tenemos que nacer de nuevo espiritualmente hablando. Entonces, la muerte espiritual es la condición, ¿verdad?, en la que nos encontramos todos naturalmente, y que cuando estamos dispuestos a creer, Dios nos devuelve esa vida espiritual. Muy bien, entonces Pedro nos dice que después de haber sido conducidos a la verdad para nacer de nuevo, el trabajo del Espíritu Santo será mantenernos en la obediencia a la verdad, ¿verdad? Esto parece como muy lógico y muy obvio. Si obedecer a la verdad nos condujo a la conversión y por lo tanto a la salvación, al nuevo nacimiento, es muy obvio que para continuar nuestra vida cristiana nosotros debamos mantenernos en obediencia a la verdad. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Está hablando del Espíritu Santo. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y bueno, como les decía, esto parecería muy obvio, muy lógico, ¿verdad? Si yo fui recompensado por obedecer la verdad, pues lo natural es que yo siga manteniéndome obedeciendo a la verdad. Pero es aquí donde a veces la vida del creyente puede ser muy contradictoria. Porque puede conocer la verdad, puede creer en la verdad, porque ya sabe que se benefició de la verdad, pero puede también perder su deseo de obedecer la verdad. Por causas muy diversas. Y esto, pues, ha pasado no solamente ahora, sino desde siempre. En la iglesia temprana, Pablo se encontró precisamente con el problema de que algunos, habiendo conocido la verdad, estaban siendo estorbados para continuar en ella. Y entonces Pablo se dirige a los Gálatas y les dice en Gálatas 3:1, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces aquí estamos viendo cómo Pablo los tacha de insensatos, ¿verdad?, de necios y de ciegos estos Gálatas, porque están permitiendo que alguien entre y los confunda para no obedecer la verdad. Este fue el problema de los Gálatas. Dice en el 5:7, dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad?
Por eso les decía que a veces los creyentes, conociendo la verdad, habiendo creído en ella y habiendo sido beneficiados por ella, por diferentes causas, de pronto parece que no quieren ya obedecer a la verdad. Puede ser por pecado, puede ser por la intromisión, como en el caso de los Gálatas, de personas que llegaron con otras doctrinas, ¿verdad? Otras creencias y empezaron a confundir a los Gálatas. Y estos eran los judíos que se estaban convirtiendo y les decían, no, ustedes tienen que regresar al judaísmo. Y empezó a haber una mezcla, como siempre hay mezclas que tratan de diluir la verdad o de esconder la verdad. Pedro nos dice que la obediencia a la verdad, que la desobediencia a la verdad causará muchos estragos en la vida del creyente. Y una de las cosas que él menciona, ¿verdad? Dice que esto traerá, por ejemplo, que el amor hacia los demás se convierta solamente en un amor aparente. Porque se comportará de una manera, ¿verdad? Como sabe hacerlo. Una de las cosas que aprenden los primeros creyentes siempre es un idioma cristiano. Saben qué decir, saben cómo comportarse ante otros creyentes, pero si este amor no ha sido el producto de obedecer a la verdad, dice aquí Pedro que será un amor fingido. Releo la idea, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces, cuando no hay una obediencia a la verdad, el amor que nosotros vamos a producir va a ser un amor fingido. Y este amor fingido, como les decía, será un amor imitado, será un comportamiento imitado, pero no será el fruto del Espíritu Santo. No es un amor real hacia tus hermanos. Y por lo tanto, este amor no sirve. Dice aquí Pedro que debe de ser un amor auténtico, fraterno, entrañable y que proceda de un corazón puro. Continúo leyendo el versículo 23 de Primera de Pedro. Dice, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre, porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Pedro nos reitera que por el hecho de haber obedecido a la verdad, hemos nacido de nuevo. Pero es muy claro, dice, pero no has nacido de nuevo para una vida que pronto se acabará. Como les decía, este renacer es espiritual, no físico. Y no es como algunos entienden, ¿verdad? Cuando después de un accidente salen vivos o superan una grave enfermedad. ¿Y qué es lo que les dice la gente? No, man, tú volviste a nacer. Esa es típica expresión. Pero este nacer de nuevo espiritual del que habla la Biblia no tiene nada que ver con este renacer, ¿verdad? El renacer que Dios produce no es para vivir una vida que pronto se acabará, sino que el nuevo nacimiento se refiere a renacer, pero para una vida eterna. Y Pedro nos dice, ¿verdad? Todo esto lo sabemos nuevamente
porque esta información proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. Dice el versículo 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, ¿verdad? Esto es lo que estábamos comentando antes del estudio, ¿verdad? Que nuestra salud se va deteriorando con el tiempo, que nuestra vida se va acabando. Y esta es la meditación a la que Pedro nos lleva. Dice, sería inútil o sería ocioso que Dios nos hiciera renacer a una nueva vida, a una vida de aquí que pronto se va a acabar, ¿no? No es volviste a nacer, no. Dios nos está volviendo a dar vida, pero para darnos vida eterna. Entonces, para dejar esto bien claro en la mente de los oyentes, Pedro nos lleva a una cita del Antiguo Testamento del profeta Isaías. Es Isaías 40 del 6 a 8. Dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, bueno, la comparación de nuestra vida con la vida de la hierba no puede ser más exacta, ¿verdad? A través del tiempo, ¿verdad? Cada uno de nosotros es testigo por medio de su propia experiencia de cómo nuestras facultades y nuestra fuerza van disminuyendo con el paso del tiempo. Literalmente nos vamos marchitando, nos vamos secando, hasta que pasamos a ser hierba seca que tiene que ser quitada para darle paso a un nuevo retoño. Y de esta forma, pues, se va cumpliendo el inexorable ciclo de la vida. De la misma forma, ¿verdad? La gloria que el hombre haya podido alcanzar o la belleza que haya podido tener son cosas que no perduran, que igualmente se acaban con el tiempo, porque la regla que rige al mundo en el que vivimos es el tiempo. El tiempo que nada lo vence, que nada lo supera, nada lo cambia, y el tiempo que sí puede acabar con todo lo que vemos y con todo lo que tenemos. Esta meditación, ¿verdad?, que nos inserta Pedro en medio de su disertación, nos hace precisamente entender que el único que controla el tiempo es Dios, porque Él nos los demuestra poniéndonos límites a nuestra existencia en esta tierra. Límites que nadie puede burlar o brincar, porque Él es el dueño del tiempo. Y como dice Lucas, ¿verdad?, Él ha prefijado el orden de los tiempos, y solamente Dios es capaz de decir cuándo comienza la vida y cuándo termina. Dios nos ha puesto estos límites. Así lo dice en Hechos 17:26, donde dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra,
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, Dios sabe cuándo vas a dar tu último suspiro. Dios sabe cuándo va a latir tu corazón por última vez, porque Él, que es el dueño de los tiempos, ha prefijado el límite de tu vida. Hemos de entender que el tiempo en la eternidad, ¿verdad?, a donde hemos sido llamados, dejará de existir para nosotros, porque precisamente lo eterno, por definición, es algo que carece completamente de tiempo. Solo Dios, que siempre ha existido, ¿verdad? Solo Dios es el único ser eterno. Dice en el Salmo 92, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es decir, Dios ha existido siempre. Y lo más importante, y la noticia así que deberíamos dejar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, es que este Dios, que es eterno, ¿verdad?, ha decidido compartir con nosotros esa eternidad. ¿Y cómo sabemos que Dios ha decidido compartir su eternidad con nosotros? El siguiente versículo lo contesta. ¿Por qué? Porque Él así lo ha dejado por escrito en su palabra. Dice el versículo 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Entonces, Dios ha hablado de la eternidad del alma, del hombre. ¿Y cómo lo sabemos? Nuevamente, porque nos referimos a que está escrito en la palabra de Dios. Y dice la primera parte de este versículo, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Es decir, hemos de entender que la palabra de Dios es eterna y no cambia. Todo lo que ella dice se cumple y, por lo tanto, tendrá vigencia siempre. En pocas palabras, nos dice Isaías, ¿verdad?, en el verso que leí, que es más probable que toda la vida humana termine a que la palabra de Dios cambie. Esto lo acabo de leer en Isaías 48, ¿verdad?, donde dice precisamente eso, donde dice que la palabra de Dios, que Dios es eterno, ¿verdad? Dice que se puede secar la hierba, marchitarse la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O también, como diría Lucas, es más fácil que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Por eso Lucas nos dice, ¿verdad? Dice, eso no significa que la ley haya perdido su fuerza. Es más fácil, dice, que el cielo y la tierra desaparezcan a que el más pequeño punto de la ley de Dios sea anulado. Entonces, estamos hablando de que esto que estamos nosotros creyendo, esta sustentación de nuestra fe, es porque la palabra de Dios nos está garantizando esto. Y dice, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, la segunda razón por la cual Dios ha decidido compartir su eternidad con nosotros es porque esta información está precisamente revelada en el Evangelio, en la inalterable palabra de Dios, pues que tenemos todos escritos en nuestras Biblias. Es como cuando hay un problema legal, ¿verdad?, entre dos personas o entre dos empresas y dicen, mira, tan fácil como ir al contrato que está vigente. ¿Qué dice el contrato? Bueno, aquí el contrato dice esto, entonces esto es lo que se va a hacer. Esto es lo que se va a cumplir
porque esto es lo que ha quedado escrito. Entonces, es a través de la Biblia, ¿verdad?, donde encontramos las promesas de Dios, donde encontramos cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus regalos para la humanidad a la que ama, y también pues es donde encontramos el camino de salvación. De tal forma que como todas estas cosas fueron escritas por un Dios que no miente, entonces nosotros debemos de tener confianza en ello. Dice en Números 23:19 precisamente esta verdad acerca de que Dios no es un hombre, sino que es un Dios que no miente. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, todo esto debe darnos mucha seguridad, porque nuestra confianza precisamente descansa en lo que Él ha prometido y ha dejado por escrito. Promesas de las cuales, como dice en Hebreos 6:19, los creyentes debemos aferrarnos como se aferra una ancla en el fondo del mar, y que permite que el barco que está anclado esté firme y seguro y que no pueda ser movido ni por las olas, ni por el viento, ni por ninguna cosa que quiera movernos de la garantía que tenemos, la garantía que nos da la inerrante y perfecta palabra de Dios. Ok, pues vamos a dejarlo hasta ahí.